Cuando el pulso de un club histórico llega a un punto de quiebre, una sola decisión puede redefinir el rumbo de toda una era. Bienvenidos a tu canal de confianza, donde siempre te contamos la verdad sin vueltas. A primera hora de este martes 29 de abril de 2025, apenas unas horas antes del entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors comunicaron a Fernando Gago que su ciclo al frente del primer equipo había llegado a su fin tras la dolorosa derrota del domingo en el Superclásico ante River Plate. La noticia, anunciada por Mauricio Serna en medio de un clima de sorpresa y tensión, sacudió los cimientos de la institución Xeneize y puso en marcha una carrera contrarreloj para designar al interino que asumirá el banco de cara al próximo partido por el torneo Apertura. Suscríbete, deja tu like y contanos qué opinás de esta decisión que ha encendido el debate en toda la Bombonera. Desde el primer momento, la determinación del Consejo fue clara. Hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución, declaró Serna minutos antes de las 9 de la mañana, subrayando que la decisión había sido tomada con toda la tranquilidad tras una larga evaluación nocturna. Gago, hombre de la casa y campeón como jugador en múltiples ocasiones, recibió el mensaje en persona y se despidió del plantel antes de retirarse con la convicción de haber agotado sus opciones para enderezar un rumbo que, en los últimos meses, había mostrado señales de agotamiento. La caída 2-1 en Núñez, con goles de Federico Mastantuono y Sebastián Driussi para River y el tanto provisorio de Miguel Merentiel para Boca, fue la chispa definitiva en un contexto de cuestionamientos que ya llevaba semanas acumulándose. Aquel resultado no solo significó un nuevo tropiezo en los clásicos, el Xeneize suma ahora 5 sin victorias frente a su eterno rival, sino que reavivó las críticas por la eliminación temprana en la Copa Libertadores ante Alianza Lima y una serie de actuaciones irregulares en el torneo local, donde pese a liderar la zona a esta altura, el juego ofrecido distaba de las expectativas de una hinchada acostumbrada a la valentía ofensiva. Durante su ciclo, iniciado oficialmente el 2 de enero de 2025, Gago dirigió 30 partidos, obtuvo 17 victorias, 5 empates y sufrió 8 derrotas, lo que arroja un porcentaje de efectividad del 56,7%. Sin títulos en el lomo y con una sola clasificación a octavos de final de Copa superada por el tropiezo en Perú, su balance terminó por inclinar la balanza en contra, a pesar del respaldo inicial de directivos y parte del vestuario. La mañana del despido, el vestuario Xeneize vivió momentos de alta emotividad. Jugadores como Edinson Cavani y Agustín Rossi, que habían compartido vestuario con Gago en su etapa de futbolistas, escucharon con respeto el comunicado y luego le dedicaron palabras de agradecimiento por su dedicación. Sin embargo, la presión de los jóvenes talentos y la impaciencia de la grada habían cobrado fuerza. Cánticos en contra del técnico se dejaron oír en la bombonera virtual de las redes sociales desde temprano, exigiendo un golpe de timón que el Consejo finalmente ejecutó. En cuestión de horas, Mariano Herrón, actual entrenador de la reserva y referente de la casa, fue designado interino para el próximo compromiso frente a Tigre por la última fecha de la fase regular del torneo Apertura. Herrón, de 45 años, acumula experiencia en divisiones inferiores y conoce al detalle la generación de juveniles que hoy nutre el plantel profesional. Su misión será estabilizar el clima interno, recuperar la confianza de un grupo golpeado y preparar el duelo que definirá la posición de Boca antes de los octavos de final, instancia para la que ya está clasificado. La decisión de apostar por un interino responde a la urgencia de no romper la dinámica de trabajo y ganar tiempo para evaluar posibles candidatos al cargo definitivo. En las oficinas de la Ribera circulan nombres de técnicos con experiencia en la Copa Libertadores y el fútbol europeo, aunque la prioridad del Consejo es hallar un perfil que entienda la idiosincrasia del club y cuente con la fortaleza suficiente para sostener la presión de la bombonera. Este relevo técnico se suma a una serie de movimientos estratégicos impulsados por Riquelme desde su llegada al Consejo de Fútbol en 2022. Bajo su gestión, el club encaró una reestructuración financiera, reforzó el predio de entrenamientos y buscó retomar el protagonismo continental. Sin embargo, los resultados deportivos no siempre acompañaron. La eliminación ante Alianza Lima en febrero, y luego la derrota en el Superclásico, pusieron en jaque la continuidad de un proyecto que privilegia el orden defensivo y la juventud en el plantel. La salida de Gago también abre interrogantes sobre el equilibrio de poder entre el técnico y el consejo. Durante su mandato,
El entrenador tuvo autonomía para definir alineaciones y tácticas, pero debió lidiar con la intromisión de directivos en decisiones de refuerzos y manejo de vestuario. Varios episodios de tensión previa, como la exclusión de Carlos Palacios tras un roce disciplinario y la discusión pública sobre el protagonismo de ciertos jugadores, anticiparon el desgaste de una relación que terminó fracturándose tras el clásico. Para la afición, la noticia generó reacciones encontradas. Mientras un sector celebró la determinación de Riquelme y Serna para proteger el escudo y exigir resultados inmediatos, otros lamentaron la salida de un técnico que representaba la continuidad de la filosofía boquense y cuestionaron la falta de paciencia para un proyecto a mediano plazo. En redes, el hashtag #GraciasPintita se mezcló con #que vengan de peso, evidenciando la polarización en el sentimiento ceneice. En el plano táctico, el reto de Herrón será revertir la imagen de un equipo que se dio iniciativa en momentos clave. Las estadísticas del Superclásico muestran un 62% de posesión para River, 14 remates a puerta frente a 4 de Boca y un 78% de precisión en pases en campo contrario para el rival. Recuperar el equilibrio entre solidez defensiva y llegada al arco contrario será la prioridad en los entrenamientos de esta semana. Además, la dirigencia deberá definir si mantiene al interino para los octavos de final de la Copa Argentina o acelera la contratación de un nuevo director técnico con experiencia internacional. Cada opción conlleva riesgos. Prolongar la interinidad podría profundizar la inestabilidad, mientras que un cambio drástico podría romper la dinámica de un plantel que, a pesar de todo, conserva la ilusión de luchar por el título local. El desgarro emocional tras el clásico no se cura con un simple triunfo. El equipo necesita reconstruir su identidad. Líderes del vestuario como Nicolás Figal y Óscar Romero han sido convocados para asumir un rol proactivo en la motivación grupal y servir de nexo entre el cuerpo técnico y la masa joven de futbolistas que busca consolidarse en Primera División. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol trabaja en la planificación del mercado de pases de mitad de año, evaluando bajas y posibles incorporaciones. El desafío es sumar un delantero de área, un mediocampista creativo y un central con experiencia para reforzar las zonas que quedaron descubiertas tras la marcha de Gago. Esas decisiones marcarán la hoja de ruta del nuevo entrenador y condicionarán la capacidad de reacción de Boca en las instancias definitorias. Este episodio recuerda que en el fútbol de élite la frontera entre la gloria y la crítica es infinitesimal. Un técnico puede pasar de héroe a señalado en cuestión de jornadas, y la paciencia de la dirigencia y la hinchada se mide en resultados inmediatos. La gestión de Riquelme, auténtica y sin tapujos, ha demostrado que la transparencia en la toma de decisiones es un arma de doble filo, fortalece la credibilidad institucional, pero eleva la exigencia sobre cada movimiento. La conclusión de este capítulo aún está por escribirse en el césped. El próximo fin de semana, cuando Herrón siente a sus hombres ante Tigre, se revelará si la mecha encendida por el cambio de entrenador logra un estallido de rebeldía colectiva o si, por el contrario, la fractura persiste y condena al equipo a una nueva crisis. Más allá del resultado, la verdadera batalla será interna, recuperar la confianza, reconstruir el sentido de pertenencia y reconciliar a un club acostumbrado a la grandeza con la realidad de un presente convulso. En última instancia, el despido de Fernando Gago es la manifestación más contundente de que en Boca Juniors, como en ningún otro lugar, la historia pesa tanto como el mañana. Cada decisión deportiva se inscribe en un relato que une pasiones centenarias con la urgencia de un triunfo. La pregunta que late en el corazón ceneice es si el relevo técnico servirá para resetear ese relato, o por el contrario, dejará una cicatriz que tardará en cerrarse. El reloj avanza y la respuesta, como siempre, la dará el césped y el grito de la hinchada que aguarda, expectante, el próximo capítulo de esta epopeya interminable.